ambas ideas y mi parte va a ser específicamente más desde el lado de la religión, pero el enfoque que le vamos a dar va a ser un enfoque dirigido hacia el rol de ustedes como educadores, específicamente como educadores de clases de religión. Este va a ser nuestro camino para terminar con el desafío que se nos presenta en cuanto a educadores entre ambos temas. Y vamos a comenzar diciendo que la relación entre la religión y los derechos humanos es una relación antigua que data desde hace mucho tiempo, incluso antes de la Declaración Formal de los Derechos Humanos en el año 48, incluso antes de la declaración de la Revolución Francesa. Y para nosotros, los cristianos, católicos en específico, esta relación se remonta a la misma creación. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, desde nuestra perspectiva creyente, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual nos da una dignidad específica frente al resto de la creación. Ello no significa en ningún caso que el resto de la creación no tenga valor alguno, sin embargo que nuestro valor es especial, no solo en la creación, sino también a ojos de Dios y también debe serlo, por tanto, a ojos nuestros. Junto con la creación, nuestra dignidad también se encuentra fundamentada en el caso, o en el hecho Cristo en realidad, con toda su vida, con su pasión, con su muerte, con su resurrección, gracias a la cual nosotros hemos sido una suerte de reconciliados con Dios y con lo cual nuestra dignidad entonces toma un aspecto distinto para aquellos que creen en Cristo y que creemos que lo toma para toda la humanidad. Ahora bien, la relación que estoy postulando entre derechos humanos y religión, a lo largo de la historia, independiente de las declaraciones que se han hecho, ha tenido distintas facetas. No todas ellas han sido favorables. Si bien nosotros desde la creación siempre hemos postulado el respeto por la vida humana y por la dignidad especial del ser humano, hemos tenido casos, por ejemplo, en los que a nombre de Dios los derechos humanos han sido atropellados, independiente de si estos estaban o no estaban declarados universalmente. Había otros casos, en cambio, en los cuales hemos sido víctimas de los atropellos de los derechos humanos, específicamente por creer en lo que creemos. Otras veces nos hemos puesto del lado de aquellos que están siendo atropellados en sus derechos humanos. Y bueno, esta es una foto de la Vicaría de la Solidaridad acá en Chile. Y en vez de ponernos de lado, hemos sabido y hemos aceptado las consecuencias que haya podido traer. Este es Monseñor Romero, quien terminó siendo asesinado justamente por tomar este partido. Esta es una foto histórica de Eleanor Roosevelt sosteniendo el Acta de los Derechos Humanos. Cuando esta fue proclamada, años después, denme un segundo. En la doctrina social de la Iglesia, en el número 152, al final tengo puestas las referencias, ¿ya? La Iglesia nos dice, en el pensamiento de la Iglesia al respecto, que el camino que ha conducido hacia la proclamación de los derechos humanos a lo largo de toda la historia es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana. Esto es lo que nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Junto con eso, Juan Pablo II también, en una charla que hizo frente a la ONU, no recuerdo muy bien el año en este momento, pero en una charla que él hizo frente a la ONU, en 1979, dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos la considera una piedra fundamental en el camino del progreso moral de la humanidad. Es decir, no es algo trivial. El camino moral implica también cómo nos comportamos entre nosotros. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, los principales derechos humanos vendrían siendo, no son los únicos, sino que son los principales para la Iglesia. Vendrían siendo el derecho a la vida, seguido del derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente favorable para nuestro desarrollo de la personalidad, el derecho a madurar nuestra propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y del conocimiento de la verdad, el derecho a participar en el trabajo, el derecho a fundar libremente una familia.
la Iglesia también nos va a decir que síntesis y fuente de todos estos derechos va a ser la libertad religiosa. Ya tuvieron una charla sobre la libertad religiosa, así que no nos vamos a detener específicamente en ello, pero sí vamos a recordar que la Iglesia la comprende como el derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. Es decir, toda persona, por el simple hecho de ser persona, tiene el derecho de poder escoger la religión libremente a la cual esa persona quiera adherir. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el derecho de la libertad religiosa como estandarte religioso, en este caso de la Iglesia Católica, con estos tres principios: libertad, igualdad y reciprocidad, que están en la fuente de los derechos humanos? Esta relación la estoy tomando para que nos demos cuenta cuál es el desafío frente al cual nos encontramos como educadores de religión frente a una sociedad que no necesariamente es siempre religiosa. Independiente de la creencia que pueda tener, puede ser católica, otras veces puede ser cristiana no católica, otras veces puede ser cristiana ortodoxa, judía, musulmana, atea, agnóstica, etc. Hay un autor que se llama Johannes van der Velde, que es de los Países Bajos, no recuerdo específicamente de cuál. Nos dice que entonces estos tres principios debiesen estar tras todos los derechos humanos. ¿Cómo se relaciona entonces la Iglesia con su derecho a la libertad religiosa, específicamente con la libertad? En la Dignitatis Humanae, que es la declaración sobre la libertad religiosa de la Iglesia, se nos dice que se reconoce el derecho de toda persona de no ser forzado a aceptar una religión en particular. Es decir, lo que dije hace un rato, que todos tenemos el derecho de escoger libremente la religión a la cual queremos adherir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que significa esta sigla, agrega a lo anterior, bueno, ambos tienen más cosas como el derecho a la enseñanza, etc. Pero para lo que nos interesa es que se agrega que toda persona, además, tiene derecho de cambiar de religión y o creencia. Es decir, en la Dignitatis Humanae se nos pone énfasis en el momento en que decidimos adherir a una religión, mientras que en los derechos humanos el énfasis no está solo puesto en eso, sino que también en la pertenencia, en la mantenencia y en la salida de dicha religión. ¿Qué nos dice sobre la igualdad? En la Declaración de los Derechos Humanos se nos dice que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Esto, llevado al ámbito de la libertad religiosa, también implica que todas las visiones de mundo, ya sean religiosas o no religiosas, también son iguales ante la ley. Y esto incluye el derecho de propaganda, es decir, el derecho que tiene cada visión del mundo, religiosa o no religiosa, de propagandear su visión. Es por esto que entonces no hay problema de evangelizar desde una perspectiva religiosa, o no habría problema tampoco de que sociedades ateas o sociedades agnósticas también nos evangelizaran, entre comillas, su propia visión del mundo. En la Dignitatis Humanae no se hace referencia a esta pluralidad de visiones del mundo como algo legítimo. Tampoco se dice que sea legítimo, pero tenemos que tener presente que esta es una declaración nacida desde una cierta fe. Por tanto, sería, desde cierto punto de vista, algo absurdo que se nos dijera que, bueno, cualquier religión da lo mismo, todos los caminos conducen a Roma, porque entonces no tiene sentido alguno. Si viniera hoy en día un judío y me dice, mira, yo creo que Cristo es el Mesías y verdaderamente ustedes están en lo cierto, yo le respondería, ¿qué haces que no te bautizas? ¿Por qué todavía sigues yendo a tu sinagoga? No es que tenga algo de malo ir a la sinagoga o a la mezquita o a donde sea, pero si uno cree que la verdad está en otro lado, entonces, ¿por qué no está en ese otro lado? Y sobre la reciprocidad, el autor que nos decía, Johannes van der Velde, dice que una relación de reciprocidad en una iglesia consistiría en un liderazgo eclesial que crea, o que incluso mejor, garantiza las condiciones estructurales para el surgimiento de ciertas interpretaciones individuales o ideas personales entre sus miembros para que ellos formen sus propias opiniones, aun cuando estas propias opiniones puedan desviarse de la visión tradicional. Esta es una crítica que se le hace frente a la iglesia, diciendo, bueno, entonces, ¿dónde estaría esa relación de reciprocidad que permitiría
que sus miembros se puedan desviar, por ejemplo, del dogma. ¿Sí? Este es el contexto en el cual nosotros nos movemos, ustedes especialmente y mucho más, como educadores de religión, en colegios en los que pueden o no pueden ser religiosos, donde puede ser que, siendo o no siendo religiosos, tengan alumnos de distintas religiones o alumnos de ninguna religión. Su rol como educadores, o su misión como educadores, se encuentra determinada por un sinfín de factores. Dentro de ellos podemos pensar, por ejemplo, las expectativas personales que ustedes tienen sobre cómo quieren ser educadores. Las expectativas de la sociedad o de sus familias, por ejemplo, ya sea de sus padres cuando estudiaron, o hoy en día la familia que han generado y que esperan como ustedes, como profesores. Además de eso, hay otros factores que dependerán de la condición de cada uno, y junto con ello, como educadores, la ONU les encarga una misión. Y como educadores de religión, la Iglesia les encarga otra misión. Veamos primero cuál es la misión que les encarga la ONU en cuanto a educadores en general. Para la ONU, la educación en contexto de derechos humanos puede definirse como el conjunto de actividades de capacitación, difusión e información encaminadas a crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimiento y modelando actitudes. Según la ONU, esto les correspondería no solo a ustedes, pero principalmente a ustedes como quienes están a cargo de una ONU. Este conjunto de actividades tiene una finalidad compuesta de 5 o 6 partes. Yo puse aquí solo 3 las que me parecían más importantes con la visión de esta charla. La primera de ellas es fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda persona. La segunda es desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano en sus alumnos y como respetuosos de eso para los demás. Y la tercera es promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad entre todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos, ya sea raciales, nacionales, étnicos, religiosos, que es lo que nos convoca aquí, lingüísticos y otras finalidades más. A su vez, la Iglesia también les encarga una misión en cuanto a profesores de religión. En el jubileo de los catequistas y docentes de religión, celebrado en Roma en el año 2000, se afirma que la misión de los educadores de religión consiste, entre tantas otras cosas, en que están llamados para vivir y manifestar la grandeza del misterio eclesial. Se identifica al catequista y al profesor de religión como quien posee esta conciencia de la fe, la del misterio, la vive y la transmite en su misión de mensajero y de educador en la fe. Y la forma de hacer esto es siendo el eco que se oye a través de la voz de ustedes, de una manera fuerte y comprensible, del alegre anuncio de Jesucristo, único Salvador del mundo. En este panorama complejo, en el que cohabitan distintas visiones, misiones y esperanzas de ustedes como educadores, nos encontramos en este terreno. Un terreno entre la Iglesia y entre lo que se espera de ustedes desde la ONU respecto a los derechos humanos. Esto está junto porque en ningún caso vamos a decir que se contrapongan. Sin embargo, cada uno sí tiene sus propias partes que no necesariamente coinciden, pero aquel lugar donde coinciden es donde están ustedes. ¿Cómo podemos responder, por ejemplo, al pedido que se nos pide desde la ONU sobre una cierta igualdad y fraternidad entre todas las visiones del mundo y desde la Iglesia a la transmisión de creer que Jesucristo es el único Salvador, por ejemplo? Y así tenemos un sinfín de desafíos que se nos presentan y que nos invitan entonces a emprender el vuelo para que podamos justamente responder a ellos de distintas formas, entendiendo también no solo de todo el complejo que les mostré recién de los educadores, sino que además de la audiencia que ustedes tengan en el momento. Las audiencias pueden variar dependiendo del colegio, de los alumnos, del curso, incluso más. Si tienen el mismo curso, imaginemos que toman un curso y lo siguen durante 4 años, ese mismo curso, incluso si sus alumnos no variaran, nadie se fuera y nadie entrara al colegio, igual va cambiando, porque los
Entonces, el desafío que tienen ustedes hoy en día viene siendo para poder conjugar estas dos misiones que se les recomiendan respecto a los derechos humanos y respecto a la religión en un contexto que no siempre va a ser muy fácil, en un contexto muy feo, muy plural y cada vez más, sobre todo a la medida que avanza toda la globalización, todas las tecnologías y los alumnos. Yo también hice clases en un colegio y antes de segundo medio a uno le hacían preguntas un poco más complicadas. Llegó un punto en que en quinto básico nos estaban haciendo preguntas complicadas, que uno no espera hasta que son más grandes. Bueno, entonces ese es el desafío que tenemos al frente. Esos son las fuentes en las cuales he basado la charla de hoy. Si alguien quiere, al final podemos verlo para que no perdamos tiempo ahora en esto. Les recomiendo esta. Aparte de los documentos eclesiales y bueno, la declaración que todos debiésemos conocer, este documento de la ONU del año 2004 tiene muchas actividades prácticas para las escuelas para poder transmitir los derechos humanos. ¿Ya? Bueno.